Santo Tomás Moro es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra. Cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica, ellos se opusieron. El otro es San Juan Fisher. Tomás significa gemelo, y en verdad que fue un verdadero gemelo en santidad y en cualidades con su compañero de martirio San Juan Fisher. Así, Santo Tomás Moro nació en Yapseed, Inglaterra, en 1478. A los 13 años, se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury, y al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios, y esto le fue muy útil, pues él mismo afirmaba después: por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando. A los 22 años, Santo Tomás Moro ya es doctor en abogacía y profesor brillante. Es un apasionado lector que todos los ratos libres le dedica a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de ese tiempo dio el testimonio: es un intelectual muy brillante, y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Santo Tomás Moro tuvo muchas dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios le había destinado. Al principio se fue a vivir con los cartujos, esos monjes que nunca hablan ni comen carne y rezan mucho de día y de noche, pero después de 4 años se dio cuenta que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era su camino. Entonces se dispuso a optar por la vocación del matrimonio. Santo Tomás Moro se casó, tuvo 4 hijos y fue un buen esposo y un papá muy cariñoso. Su vocación estaba más allá. Su vocación era actuar en gobierno y escribir libros. Para con sus hijos, para con los pobres, para cuantos deseaban tratar con él, Santo Tomás Moro siempre fue un excelente y simpático amigo. Acostumbraba a ir personalmente a visitar a los barrios pobres, para dar a conocer sus necesidades y poder ayudarles mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gentes muy pobres, y casi nunca invitaba a almorzar a los ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales, que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos, y a comentar los últimos libros que iban publicando. Su esposa se admiraba al verlo siempre, de buen humor, pasara lo que pasara. Era difícil encontrar otro de conversación más amena. Santo Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso se llama Utopía, que es una palabra que significa lo que no existe. En este libro describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos gobiernos con los pobres y los desprotegidos, y va describiendo cómo sería una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado Santo Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los colegios más prestigiosos de Londres. Fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores, pero este altísimo cargo no cambió nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, iba a confesarse con frecuencia y comulgaba a diario, tratable y amable con todos. Alguien llegó a afirmar: parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer a los más pobres y desamparados. Otro añadía: el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este. Pero Santo Tomás Moro, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor: el rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandará cortar de inmediato. Él llevaba 2 años como canciller, cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y así fue como el sumo pontífice no aceptó este divorcio. El rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución
contra todo el que no aceptara su divorcio, o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a todo esto. Santo Tomás Moro fue llamado a un último consejo de guerra. Le pidieron que aceptara lo que el rey mandaba, y él respondió: tengo que obedecer a lo que más mi conciencia manda, y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No aceptó esos errores del rey. Le dictó entonces sentencia de muerte. Él se despidió de su hijo y de su hija, y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio de 1535 le comunicaron que lo llevaban al sitio del martirio. Él colocó su mejor vestido, de buen humor como siempre. Dijo al salir del corredor frío: por favor, mi abrigo, porque doy mi vida, pero un resfriado así no me quiero conseguir. Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores, y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego enseguida de un hachazo le cortaron la cabeza. Santo Tomás Moro fue declarado santo por el Papa Pío IX en 1935. Es el patrono de los gobernantes y de los políticos. Nada puede pesarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que me nos parezca, es en realidad lo mejor. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros.